Bueno, y con esta música que estamos escuchando de fondo, que le elegimos con Adriana, Adriana Potel, que es la entrevistada de esta semana. Ella es facilitadora de grupos, es activista por la paz, coordina proyectos educativos con jóvenes docentes y también con equipos de salud, y ha trabajado muchísimo la violencia de género, sobre todo entre jóvenes. Este es un tema que lo venimos tratando en este espacio y que me parecía muy interesante con Adriana abordar el rol activo que están teniendo las mujeres y sobre todo también incluir en esto a la juventud. Así que Adriana, te doy la bienvenida, un gusto. Adriana es de Tras la Sierra, es acá de Córdoba, así que bueno, es una colega que siento muy cercana. ¿Cómo estás, Adriana? Muy bien y muchísimas gracias por la invitación. Vamos a decir que nací en Buenos Aires, porque cuando me escuchen el acento van a decir, esta está mintiendo. Hace 17 años vivo en San Javier, dentro de la sierra. Perfecto. Bueno, Adriana, un poco, a ver, tuve la oportunidad de conocerte personalmente y la verdad que me encanta tu trabajo. Me parecía muy interesante poder darle difusión a mucha de tu experiencia. Si bien hay otro proyecto en el medio que lo creía pertinente para este momento. Un poco consultarte, digamos, como facilitadora, ¿qué te ha llevado a interesarte en estos temas de poder coordinar proyectos con jóvenes, también con adultos, y trabajar, esta palabra me parece muy interesante, forma activa por la paz? Bueno, yo creo que la vida es como un hilván que se va hilvanando, ¿no? Y uno no sabe el devenir de las cosas. Yo siempre tuve una participación en los grupos, comunitaria, cuando no se hablaba tanto de lo comunitario, y para mí la grupalidad es un modo de estar en la vida. Yo creo que los grupos son sanadores, los grupos como participante de grupo, y después mi formación profesional tuvo que ver con eso. Quiero decir que yo empiezo desde la terapia corporal, donde mi primer vínculo fue el cuerpo y las emociones, y después, bueno, una formación en Gestalt, en psicodrama, pero en todo caso siempre era lo grupal y cómo los grupos nos contienen, cómo cuando uno está en grupo deja de estar sola o solo, cómo la experiencia de los otros y las otras nos sirven para tramitar nuestras historias. Y entonces también se suma a eso el trabajo después puntualmente, el de violencia de género, donde en Tras la Sierra trabajé muchos años coordinando proyectos con jóvenes y empezábamos a hablar de noviazgos sin violencia cuando todavía no se imaginaban que en los noviazgos habían violencias. No se plantea de esta forma, Y el ¿no? tema, claro, y el tema de la paz es como buenas convivencias, buenas prácticas, es otro nombre para decir lo mismo, y el tema de activar por la paz me llevó a estar en organizaciones de mujeres, a trabajar por los derechos, por que se vayan desapareciendo las desigualdades traen violencias. Entonces llego así hace más de 4 años a este movimiento de mujeres que se llama Mujeres Activan por la Paz, que tiene su origen en Israel y es un poco lejos, pero yo lo siento cerca porque tengo como un pedazo de historia por ahí, un pedazo de historia personal. לצילי החומה בין الأرض. Te quería consultar lo siguiente, ¿cómo es que surge este movimiento y cómo logran articular la diversidad que hay dentro de él, ¿no? Y lo que se encuentra? Bueno, ojalá puedas editar parte de este video, porque este video, la canción se llama La Plegaria de las Madres, tuvo como objetivo acompañar una marcha donde fueron miles y miles de mujeres en un lugar que está en el lugar más bajo del mundo, bajo en el sentido de profundidad, en
donde todas las religiones es un lugar sagrado cerca del Mar Muerto, y donde todas las religiones, la cristiana, la musulmana y la judía, es un lugar muy simbólico. Y ahí se dieron cita mujeres árabes, israelíes, palestinas, cristianas, religiosas, como vos decías, de una diversidad de procedencias única, donde todas empezaron a marchar y se llamó la Marcha por la Paz. Y en el mundo, este video que se llama, si no lo vemos en esta charla, se puede googlear, está en YouTube, se puede mandar después el link. Lo ponemos acá abajo. Circuló por tuvo muchísimas repercusión y se vio en muchos lugares y mucha gente lo llamó la marcha de las mujeres de blanco. Y había gente que no sabía de qué se trataba, no sabía el origen de este movimiento y de estas mujeres, pero fue muy significativo, y un grupo de las mujeres de blanco y turquesa, que ahora quiero agregar por qué es el turquesa, tuvo origen en el 2014, después del operativo Margen Protector, que fue realmente la guerra que hubo en la franja de Gaza, donde mujeres empezaron a circular mails de muchas mujeres que estaban realmente en la frontera de la franja de Gaza, mujeres que activaban y que decidieron que se tenían que acompañar. Esto nace de la desesperación. Madres, abuelas, hermanas, mujeres que dijeron, tenemos que hacer algo porque otra escalada de violencia trae más violencia. Y en ese lugar, que eran 50 mujeres, que eso es lo que decía antes, cuando uno está acompañada, el dolor y la preocupación se viven de otra forma. Este grupo que decidió organizarse, y se llamaron, en español nosotros llamamos Mujeres Activan por la Paz, en inglés Women Wage Peace, y lo voy a decir en hebreo porque también tiene como para que se escuche, es Nashim Osot Shalom. Y lo digo porque lo que significa es mujeres haciendo la paz. Ajá. Mujeres construyéndola, mujeres activamente tomando partido. Y un poco, después voy a contar un poco las bases y en qué decidieron armar las bases de este movimiento. Tiene que ver con que haya lugar para todas las voces, porque el dolor de una madre que haya perdido un hijo no tiene ninguna raza, ninguna pertenencia de ningún lugar específico, a todas duele igual. Entonces decidieron estas mujeres, tenemos que empezar a hacer algo para que nuestras próximas generaciones tengan un futuro mejor. Y para eso hay que empezar a activar ya. Bien, tenemos acá una necesaria pausa que tiene que ver con esta palabra que está girando y que nos va a llevar a una próxima pregunta. Y que tiene que ver con la palabra activismo. Esta palabra que solamente salió 2 veces en esta creo que es la 10ª entrevista que hicimos en este canal, y que no es usual en el ámbito de aquellos que trabajan para un mundo más pacífico, que es activar. Activar tiene que ver con simplemente trabajar intensamente sobre algo, no quedarse pasivamente esperando. Y en este sentido nos lleva a otra pregunta, que es la siguiente. ¿Cómo ves vos el rol de la mujer, que esto lo charlábamos off the record y me parece interesante traerlo acá, el rol de la mujer en la toma de decisiones? Porque lo que está acá atrás de fondo es un protagonismo de la mujer en un contexto que le añade una dificultad mayor, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo lo ven ustedes como movimiento? ¿Cómo lo han visto? Bueno, me parece fundamental porque es un eje central del movimiento, la participación de mujeres, y también está bueno, como ellas aclaran, es liderado por mujeres y participan hombres, ¿no? Porque no es que también pueden sumarse. Décadas y décadas
fueron los hombres que dirigieron y tomaron decisiones para las guerras, para los enfrentamientos, donde no trajo ninguna solución, y lo único que se fueron repitiendo estos episodios, inclusive para hablar de lo que es una de las lógicas femeninas, ¿no? Los hombres hablan de combatir, derrocar, conquistar, luchar, militar, todas esas son palabras muy de hombres, muy de varones. Y estas mujeres empiezan a incluir otras lógicas y empiezan a hablar de encuentro, de escucha, de aceptación, de diálogo, y de eso se trata este activismo. Por eso cambia, por eso es como muy revolucionario. Pensemos que en Israel y en Medio Oriente son generaciones que nacieron y se criaron con la idea que hay solo guerra. Y incidir en la sociedad ya pensando que se puede de otra forma, que hay otros caminos posibles, ya es una tarea en sí misma, que es lo que ellas empezaron a hacer. Además de su rol como activistas de presionar, incidir y exigir a los líderes que se sienten a negociar, desde la palabra para conseguir un acuerdo digno y respetado para los palestinos y para los israelíes. Y eso es llegar sentándose y hablando, otros caminos posibles. Bueno, y además después podemos seguir hablando qué le pasa a las mujeres cuando hay guerras. ¿Qué le pasa? Las mujeres cuando hay guerras, cuando las mujeres son las que cargan sobre sus espaldas, que resuelven, que son las responsables desde la educación, la crianza, la salud, la economía, y todo eso no se tiene en cuenta. Por eso la exigencia y el pedido es que en el marco de negociaciones de paz hayan mujeres, porque seguramente las mujeres hablan desde otro lado. Cuando las mujeres, inclusive cuando las mujeres nos juntamos, hablamos de nosotras, de lo que nos duele, de lo que nos preocupa, de lo que nos gusta, de lo que nos hace bien, y que existan esas posibilidades en las mesas de negociaciones, no estaría mal. Quién sabe, los resultados serían otros. Además, el movimiento de Mujeres Activan por la Paz está inspirado en otros movimientos y en otros, vos que conocés más también las mediaciones en el mundo, porque hubo resultados en otras partes del mundo donde mujeres participaron y se comprobó que las resoluciones son más duraderas, más efectivas, y ellas dicen, si en otros lados pudieron, nosotras también tenemos que poder. Sí, hay estudios incluso que así lo avalan en el ámbito de la Academia Internacional, del estudio de los acuerdos internacionales. Y vos sabés que en el proceso, le contamos a quien lo ve acá, de planificación de esta entrevista, vos me hiciste un comentario que es sobre la resolución 1325 de Naciones Unidas sobre el cupo femenino. En octubre se cumplen 20 años, nos vamos a poner acá abajo, también para que lo busquen. Sí. Y bueno, un poco preguntarte sobre tu trabajo ya puntualmente en lo que tiene que ver con jóvenes, ¿no es cierto? Porque hay un tema de esto cuando se habla de la educación y del futuro. Parece que el futuro y la educación es algo que tenemos que aprender hoy, pero es un cambio que se va a producir mañana, ¿no es cierto? Habría ahí como una espera, hay que esperar para que suceda el cambio, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo podemos hacer para que ese cambio no tengamos que esperar a futuro y podamos vivirlo hoy? ¿Sí? Una de esas opciones es poder trabajar con los jóvenes, que es algo que vos venís haciendo y que venís aplicando también toda esta cuestión de violencia de género. Contanos un poquito cómo decidiste encararlo por este sector etario y con qué te has encontrado. Bueno, podríamos hablar tanto de la violencia de género entre los jóvenes y también la construcción de paz entre los jóvenes, porque yo estoy mucho en contacto con jóvenes de distintos lugares y de distintas poblaciones, de distintas culturas, y me dan mucha esperanza, y digo, qué suerte que están los jóvenes, porque no es que van a ser, ya están siendo cambio. Y me parece que los que más necesitan estos
estos espacios, estos talleres son los adultos y las adultas. Porque inclusive cuando cuento la historia de estos movimientos de paz de mujeres, o cuando hago los talleres también para no mezclar, pero también de violencia de género entre los jóvenes se quejan de no tener adultos que hablen con este mensaje. Sus referentes son muchísimo más rígidos, más conservadores. Entonces, poder habilitar espacios para que ellos puedan decirse y escuchar estas cosas, ellos lo agradecen básicamente. Yo creo que son el modelo. Por suerte, yo tengo una hija de 26 años, que digo, qué suerte que están ya ustedes para tomar la posta. Uh-huh. Hicimos un camino, pero están ellos ya haciéndolo. Así que a mí me parece que el trabajo con jóvenes es fundamental, nos hace bien a los adultos y a las adultas, creo que son más abiertos, creo que están muy solos y muy solas, y el gran desafío de todos los que somos facilitadores y que estamos con grupos es generar espacios para escuchar y para decir, con respeto, y con eso hay un montón. Algo que parece sencillo, pero no es tanto. Sí, no lo es tanto. Es realmente un ejercicio. Y todo esto, siempre el enfoque de estos proyectos ha tenido también un fuerte eje en lo educativo, ¿no es cierto? Como decíamos hace un rato. Sí, y para mí un poco también lo que hablábamos antes, a mí me gusta esta cosa de ser entusiasmadora, ¿no? de entusiasmar a otros y de ir tejiendo puentes. Yo esta imagen que tenemos de las redes, que hay palabras que se están usando mucho y a veces digo que hay que abrirlas porque se vacían a veces, ¿no? Pensar que una red es donde nos podemos sostener cómodamente y con confianza, que podemos, siempre alguien abajo nos va a agarrar para que no nos lastimemos. Y un poco estos trabajos educativos tienen eso, me interesa eso, que uno cuando siente que tiene una red atrás se fortalece. Y ahí desde la educación, o por lo menos hablo en los ámbitos escolares, a veces hay ausencia de ese lugar de confianza. Entonces, empezar a transmitir esa idea que se puede de otra forma. Y me encanta trabajar con docentes mucho, porque los docentes a veces se les pide cosas que ellos no transitaron. Por eso, darles la oportunidad a ellos también para formarse en estas cosas, ¿no? Se les pide para que todos trabajemos nuestras historias personales, para ver cómo llegamos a donde estamos. Y ¿cómo ves? Una pregunta que siempre hago en las entrevistas es, ¿cómo te proyectás a futuro en este desarrollo profesional que has tenido, con tanta experiencia o tantos años? ¿Hay algún sueño que tengas pendiente por cumplir? ¿Algo que te gustaría ver? Ay, a mí me encanta viajar y trabajar y viajar. Soy como una viajera. Y tenía proyectado antes del aislamiento y de esta pandemia justamente hacer esto en otros lados. Me encantaría, a veces digo, creo que lo voy a hacer, pero por ejemplo me encantaría irme de voluntaria a Centroamérica. Me gustaría hacer esto mismo en todos los lugares con otra gente y seguir aprendiendo. Seguir aprendiendo. Y me parece que, por suerte, cada vez somos más, ¿no? Los que hablamos sin miedo, de que creemos en la paz, y no nos dicen que somos naifs, que somos incrédulos o ingenuos, porque es casi contracultural, porque los medios no ayudan a difundir estos mensajes. Entonces, me parece que por eso mismo, para mí, difundir el mensaje de Mujeres Activan por la Paz fue casi primero para decir, esto no tiene prensa. Hay muchas experiencias en el mundo de coexistencia, de gente que hace cosas para sumar y no restar,
Y yo creo que esta es una tarea, que se sepa que hay más de esto y que no tienen visibilidad, porque eso contagia. Y destacar este aspecto de tu perfil, ¿no es cierto? Que tenga más visibilidad, decís vos, porque eso contagia, ¿no? Y salir del claustro. Muchas veces nosotros observamos que la mediación está entre mediadores, y se difunde mucho entre mediadores, pero no logra salir, no encuentra ese lugar que haga que la gente conozca realmente nuestra tarea y que también lleve el mensaje, o sea, hacer que el Total. otro colabore en ese proceso, porque hay que activar eso. Más Ujú. por sí sola, hay un choque ahí de discursos que está siendo muy difícil. Y ahí viene como, cuando hablé del ILVAN, ¿no? Que yo creo que a veces lo que me da mucha felicidad es poder integrar todas mis partes de cuando hacía expresión corporal cuando tenía 14, y me parece que cuando uno activa está presente con el cuerpo y las emociones, con el pensar, sentir y actuar, y de verdad me parece que lo que hace falta es eso, comprometernos íntegramente nuestro ser y salir a la acción. Entonces, a veces nos quedamos en la palabra, yo tengo bastante dificultad estando solamente hablando, pero, pero me parece que eso, estar activos es estar muy presentes, y estar presentes es estar con el otro también y con la otra. Ujú. Estar muy presente, que eso, como decís vos, va más allá de la palabra, es estar presente. En cuerpo y alma, decía un encuentro que organizaba un conocido periodista de la CNN, se llamaba Ismael Cala, ¿no? Estar presente en cuerpo y alma. Yo creo que es Y, fundamental y me parece de ahí muy interesante el rol que ha tenido este movimiento. y yo quiero decir algo que me pareció interesante de lo que vos dijiste de a veces estar en ámbitos que no son casi nada afines a los nuestros, porque tenemos también prejuicios, ¿no? Entonces, o dificultades de estar con el que no piensa igual. Y a mí, primero quiero decir que el movimiento de Mujeres Activan por la Paz, que está conformado por mujeres tan diversas, imagínense, religiosas, laicas, de derecha, de izquierda, de centro, para mí es es un potencial que tienen, y también ellas dicen, es nuestra dificultad, porque imagínate los problemas que también les trae eso. Pero elevarse a esas diferencias es un gran desafío. Y me parece que una de las cosas que me pasó a mí en estos 3 años, un poco activando y siendo un poco nexo con ese movimiento, es llegar a lugares tan diferentes y viendo que el mensaje nos hace bien a todos y a todos. El mensaje trasciende las fronteras. Y eso es lo que me parece que tenemos que animarnos. Animarnos a trascender las fronteras. Mirá qué mensaje en un contexto en el cual hoy tenemos un montón de incentivos a lo contrario, ¿no? A encerrarnos, a quedarnos en Sí, nuestro sí. lugar, ¿no? Es como un gran desafío que tenemos presente. La verdad siento que, no sé, han quedado un montón de temas por charlar. A mí me gustaría que nos dejes acá, y yo después lo voy a transcribir igualmente abajo, cómo podrían contactarse con vos aquellas personas que quisieran un poco profundizar en estos temas a los que le has dedicado tu vida profesional. Un mail o una vía de contacto. Adrián, si querés ya podemos un mail, que es adrianapotel@gmail.com. gmail.com. Y bueno, aquellas personas que estén Y interesadas en poder profundizar en estos temas, me parece fundamental, sobre todo este trabajo tan necesario entre jóvenes, género, que es un tema que le venimos llevando mucho el apunte desde acá a este espacio, también en diálogo con otros colegas. Y Adriana, la verdad, decirte que bueno, te admiro muchísimo el trabajo que has hecho y sobre todo tu visión de activista ha sido inspiradora, ¿eh? Eso desde luego. bueno, Así que un gusto. bueno, yo Daniel, me quiero despedir primero en ese encuentro que nos conocimos. Ya sabíamos que nos íbamos a volver a ver, y eso me da mucha alegría porque esto es tender puentes. Sí, Y a sí. mí que esta trama se fortalezca me da mucha felicidad, y a los que quieran consultar, a mí me gusta soñar con otros y con otras y diseñar cosas que nos parecen como utopías, pero bueno, ahí vamos. Y Así ahí vamos. que con mucho gusto intercambiar con quien tenga ganas. Y Y ese, gracias por el espacio. no, no, pero por favor, a vos, por sumarte y por sumar.
Pero además, rescatar también esta visión de creatividad que vos tenés, ¿no? Porque a veces nosotros como mediadores, facilitadores u operadores de paz, nos vemos en la necesidad de ver donde no hay. Eso es la creatividad, yo por lo menos la defino como es la capacidad de poder ver ahí donde todavía no hay nada. Entonces, eso también está muy presente en este perfil. Me gustaría resaltarlo como notas características, ¿no? La creatividad. Está realmente Sí, muy, bueno, muy... muchas gracias. Así que buenísimo. Muchísimas gracias, Adriana, y bueno, desde ya en contacto.